Bueno, el ISTAR ha sido una empresa que durante estos 25 años ha adquirido un portafolio de aeronaves, la cual le ha permitido poderse desempeñar en diferentes aspectos. Hoy en día estamos cubriendo prácticamente operaciones de RAC 121, de RAC 135 y 138, que son operaciones especiales. Para ponerlo en términos más coloquiales, podemos hacer vuelos con aeronaves de ala fija, aviones tipo Gulfstream, hasta alcances de 5.000 millas, o sea, vuelos transatlánticos. También con lo que son los helicópteros y con la variedad que tenemos de capacidades distintivas de la empresa, pues podemos hacer operaciones de transporte de carga de hasta 4 toneladas. También tenemos aeronaves para operaciones más versátiles, más VIP, como el Eurocopter 145 de transporte de pasajeros. Y igualmente también hacemos operaciones offshore. Y las operaciones offshore son distintivas, significativas para Colombia, porque le representan un alcance y una capacidad al país que el ISTAR puede proveer y provee hoy en día y ha venido proveyendo desde hace 15 años. Con aeronaves Bell 412, Eurocopter 145 y la insignia de los helicópteros hoy en día, que es el AW139, conocido como Leonardo Helicopters o el Agusta AW139. Colombia, hacia el año 2014, hizo unas subastas de bloques offshore en todo lo que es la costa Caribe. Esa subasta de bloques offshore llevó a que muchas compañías internacionales de oil and gas adquiriera bloques en el sector Caribe. Es ahí donde el ISTAR, con aeronaves para esa época que lo hacíamos, Eurocopter 145 y Bell 412, equipadas para offshore con flotadores y todas las capacidades de offshore, entra en el mercado hasta que en el 2015, pensando estratégicamente y con una visión grande, la alta dirección de la empresa invierte en traer helicópteros AW139. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer instructores de Inglaterra con alta experiencia en operaciones en el Mar del Norte y traímos también instructores con experiencia en el Golfo de México. Tuvimos esos instructores aquí por casi un año y estas personas nos dejaron una gran experiencia y nos compartieron todo ese gran conocimiento que traían de trabajar en empresas como Shell a nivel mundial. Algo de resaltar y es muy importante, y es que en este tipo de industria hay que invertir. Y la inversión se basa en aeronaves nuevas, están altamente tecnificadas, actualizadas. Pues son aeronaves que realmente son más atractivas para el cliente, para el tipo de misión que se va a cumplir. El mantenimiento de las aeronaves lo comprenden varios aspectos muy importantes. Uno es tener programas que se pagan por hora de vuelo. O sea, hay un programa que se llama Power by Hour. Tú haces un pago a Leonardo Helicopters por avanzado, de que si tienes alguna novedad técnica con algún motor o algo, pues tú ya has hecho unos pagos. Lo mismo existe en el tema de aviónica, que también se pagan otros programas. Entonces, como compañía siempre se ha tenido esos programas y se han mantenido esos programas desde el principio. Hay compañías que de pronto no, por ahorrar costos, no utilizan estos tipos de programas y ahorran el mantenimiento. El ISTAR no. Te doy un ejemplo. Se me daña un Primary Flight Display. Un Primary Flight Display vale $140.000. Si tú no tienes este programa, que cuando tú tengas la novedad, ellos te ponen el Primary Flight Display aquí porque estás en el programa, te lo colocan a los 2 días, lo que se demora en venir de Miami, pues vas a tener problemas. Porque si no tienes $140.000 en la mano para inmediatamente invertir, pues la aeronave te va a quedar en tierra. El ISTAR siempre se ha caracterizado porque sus aeronaves en el tema de mantenimiento ha hecho unas inversiones grandes, a tal punto que el mismo Leonardo Helicopters se dio cuenta de que podríamos ser un socio de ellos referente. Sí, estamos aprobados por ellos para nosotros hacer el mantenimiento de aeronaves Leonardo AW139 que hayan en el país. El ISTAR va a ser la primera empresa de operaciones no regulares que va a contar con un helicóptero de altas capacidades como el AW139, pero viene en una configuración que se llama SAR. Va a ser un helicóptero con todas las capacidades de búsqueda y rescate, tanto onshore como offshore. Esto va a implicar también unas inversiones adicionales de instructores extranjeros que hay que traer, pero va a ser una aeronave con unas capacidades nunca vistas antes en ninguna aeronave diferentes a las militares. El ISTAR es una empresa que tiene más de 7.000 horas en operaciones offshore, que ha estado presente en diferentes países, que ha ganado un nombre durante todos estos años en confianza
Esa confianza viene relacionada con un muy buen récord de seguridad aérea, que es lo más importante, un muy buen récord de servicio al cliente, unas muy buenas calificaciones de empresas como Shell. Somos la única empresa en Colombia que tenemos ese aval para operaciones con Shell. Entonces, eso es un orgullo nuestro demostrar y decirles a los colombianos que tienen una empresa de talla internacional, referente regional, la cual nos buscan para muchas actividades aquí en la región y que estamos en proceso de crecimiento y de mejoramiento para el bienestar y para esos activos estratégicos que tiene Colombia, que los cuales requieren aeronaves de este tipo.